Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de Fisioben en el que hoy inauguramos una sección que la verdad que yo tenía muchísimas ganas de inaugurar con vosotros, que es la sección La Consulta de Fisioben, en la que vamos a hablar sobre diferentes patologías relacionadas con el mundo de la salud y de la fisioterapia, en la que en concreto hoy vamos a hablar de una muy especial. Hoy vamos a hablar de la ciática. Y digo que es muy especial porque seguramente o la conozcas porque la has sufrido en algún momento, o puede ser que incluso la estés sufriendo en este mismo momento. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es la ciática, cuáles son las causas más frecuentes que la provocan, también a qué tipo de personas son a las que más afecta y por supuesto vamos a incluir también una breve rutina de ejercicios y estiramientos al final de este vídeo sobre el que vamos a poder aliviar los síntomas de esta ciática, así que te invito a que te quedes hasta el final. Mi nombre es Daniel Arenillas, llevo más de 8 años dedicados al mundo de la fisioterapia y esto es La Consulta de Fisioben. Vale, bien, pues perfecto. Vamos a empezar hablando de qué es la ciática para entender este síntoma, porque realmente no llega a ser una patología como tal, sino que la ciática es un síntoma que se caracteriza precisamente por dolor, por quemazón, por una sensación de descarga a lo largo de la pierna, y este síntoma se asocia generalmente a la compresión del nervio ciático. ¿Qué ocurre? Que el nervio ciático, como tenemos por aquí en pantalla, es uno de los nervios más grandes del cuerpo. Esto significa que cada vez que tiene algún tipo de afección o de compresión o de dolor en general, va a ser muy molesto y muy desagradable. Para que esta compresión del nervio ciático se genere, ¿cuáles son las causas principales que lo pueden motivar? Pues bien, la primera de ellas generalmente son las hernias discales, muy conocidas seguro por muchos de vosotros y de las que vamos a hablar en próximos vídeos. Estas hernias, cuando se produce la protrusión del disco intervertebral por la parte posterior de la columna, va a comprimir al nervio ciático y nos lo va a irritar generando toda esa serie de síntomas dolorosos, o bien en la región lumbar, en la región de la cadera o a lo largo de toda la pierna. También existen otro tipo de patologías, como por ejemplo las estenosis de canal, que son estrechamientos del espacio intervertebral en esa misma región lumbar que nos pueden cursar con dolor ciático. Por supuesto, cualquier tipo de golpe, traumatismo, choque, caída, también nos puede generar la irritación o la compresión de ese nervio ciático. Y fundamental, una de las causas principales por las que al menos nosotros, los fisioterapeutas, trabajamos la ciática, suele ser o bien por puntos gatillo, por sobrecargas musculares o muchas veces por contracturas, o bien de los paravertebrales lumbares, o bien del cuadrado lumbar, o bien del músculo piramidal, que ojo, muy importante, este generalmente es el que nos produce la falsa ciática, que hablaremos de ella también en otro vídeo. Dicho esto, ¿a qué tipo de perfiles suele afectar más la ciática? Pues por lo general, la ciática discrimina a muy poca gente. Personas entre 30 y 60 años pueden ser propensos a sufrir en algún momento de su vida esta ciática. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que, por ejemplo, es mucho más común en personas adultas o que tienden a tener más de 45 o 50 años, por lo que hablamos, ¿no? Por ese proceso degenerativo de la columna que nos puede provocar esa compresión del nervio ciático. También en trabajadores físicos que, por ejemplo, manipulan cargas pesadas o manipulan cargas continuamente, mozos de almacén, operarios de logística. Todo ese estrés que sufre la parte baja de la espalda también puede hacer que seamos más propensos a sufrir estas ciáticas. Y un último perfil que también es muy interesante de abordar son las mujeres embarazadas. Evidentemente, cuando estamos en ese desarrollo del feto, en ese desarrollo del bebé, poco a poco la tripa de la mujer embarazada va creciendo y eso va a hacer, 1, que nos aumente más presión en la columna, 2, que tengamos más peso en la parte delantera y que nuestra musculatura lumbar se tenga que exportar más, y 3, que evidentemente a nivel visceral también tengamos este aumento de presión. Sobre todo, las mujeres embarazadas suele ser más común o más característico en el último trimestre del embarazo. Continuamos hablando de cómo se valora la ciática. Pues bien, la ciática se puede abordar de diferentes maneras. Lo primero, evidentemente, hay que hacerle una anamnesis, un interrogatorio a nuestro paciente para que nos cuente
dónde le duele, hace cuánto que le duele. Un síntoma muy característico es el dolor irradiado por la pierna, es decir, si el paciente es capaz de coger con el dedo, pasarlo por su recorrido del nervio ciático y decir, esta es la zona que me duele, ya nosotros tenemos que empezar a caer que esa zona está afectada. Es muy importante también poder realizar diferentes pruebas funcionales, como movilidad de cadera, ver si hay algún punto gatillo en la zona, test de flexibilidad, incluso también muchas veces test neurológicos, si hay reflejos o no hay reflejos de la zona. Aviso aquí, y por lo que sea, los reflejos están un poquito más abolidos, es decir, tenemos falta de esa sensibilidad o falta de esos reflejos, o incluso notamos que tenemos cierto problema con los esfínteres, el primer abordaje debe ser, en este caso, médico, porque puede ser que se esté tratando de una cosa un poquito más grave. Además de estas interrogatorio, pruebas funcionales, estiramientos, hay 3 pruebas características en la ciática que nos van a terminar de determinar si estamos ante este síndrome o estamos ante alguna patología parecida. Estos 3 tests son el primero, el test de la serie, que consiste en tener al paciente totalmente tumbado boca arriba, elevar la pierna en la que aparecen esos síntomas ciáticos y ver si se reproducen o no se reproducen. Si se reproducen, podemos hablar de que este test es positivo. Como segundo test, vamos a hablar del test de Braga. Y en el test de Braga vamos a partir de la misma posición que el test de la Segue, pero encima vamos a generar una pequeña flexión dorsal del pie, de forma que si esto todavía aumenta más los síntomas de la ciática, podemos estar hablando de que existe un atrapamiento en alguna de estas partes del recorrido. Y el tercer test, que es un test que podéis aplicar muchos de vosotros en casa, es el test de SLAM. En este test también se busca forzar ese estiramiento del nervio ciático, que es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, sentados en la silla o en una camilla, estirar la pierna que nos duele y generar tanto una flexión de la zona dorsal como de la zona cervical. Es decir, vamos a buscar con la pierna estirada mirarnos la punta de los dedos del pie. Si al hacer esto se reproducen los síntomas ciáticos, también vamos a poder estar hablando de una prueba positiva. Por último, otra cuestión súper importante que nos hacéis muchas veces en clínica o en consulta es ¿cuánto tiempo voy a tardar en recuperarme de mi ciática? Pues bien, aquí hay 2 perfiles principalmente. Las ciáticas agudas, las que se producen por algún tipo de golpe, traumatismo, esfuerzo deportivo, normalmente tienen un periodo de entre 2 y 4 días de remisión, que evidentemente mejora con el tratamiento en fisioterapia. Pero en esa fase suelen ser normalmente pacientes que acuden a consulta con un dolor muy agudo. Oye, mira, fisio, no me puedo ni mover, estoy en mi cama, por favor, hazme lo que sea, pínchame, masajéame, lo que te apetezca, pero quitan este dolor. Y luego tendríamos un segundo perfil de paciente que son los pacientes más crónicos. En este caso, son pacientes que han desarrollado una ciática y que la han ido aguantando a lo largo del tiempo, de tal forma que se genera como una irritación permanente de ese nervio que de vez en cuando despunta, pues con algún gesto puntual, con algún sobreesfuerzo físico, con algún momento en el que, por ejemplo, no cambia el tiempo. Son pacientes que tienden a decirnos, vaya, ahora que empieza a hacer peor tiempo, pues me duele. Este tipo de pacientes sí que es verdad que tardan entre 2 y 4 semanas en tener una buena revisión, una buena remisión de esta lesión, de este dolor ciático. Para terminar, antes de meternos en esa rutina de ejercicios y estiramientos, quería hablar también del tratamiento de la ciática, porque en fisioterapia es una de las patologías que mejor pronóstico suele tener. Aquí podemos recurrir a las diferentes herramientas que tienen los fisios, como la punción seca, la terapia manual, la osteopatía, la electroterapia, el vendaje funcional. Cualquiera de estas, y por supuesto los estiramientos, nos pueden ayudar a reducir los síntomas de nuestra ciática. Si tienes alguna duda, por supuesto, déjanosla en comentarios y también, pues, en la medida que podamos, os la iremos resolviendo. Y dicho todo esto, vamos a pasar a esa rutina de ejercicios y estiramientos en casa. Vamos a cambiarnos el look para ser un poquito más prácticos y seguimos con los estiramientos. Y ya estamos listos para realizar nuestra breve rutina de estiramientos para aliviar ese dolor de la ciática, y hoy en concreto la vamos a hacer en formato Tabata. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a realizar un total de 4 estiramientos divididos en 2 partes. Primero vamos a hacer el lado derecho y segundo vamos a hacer el lado izquierdo por cada uno de estos estiramientos, y cada estiramiento va a constar de un total de 20 segundos. Luego vamos a tener entre cada uno de esos estiramientos un pequeño descanso de 10 segundos y los músculos que vamos a estirar principalmente van a ser 1. El piramidal, 2. Los isquiotibiales,
3, los lumbares y por cuarto, este glúteo medio que también suele dar mucha guerra en la ciática. Así que ponemos el crono, preparados y comenzamos. Fenomenal, pues tenemos primero unos segundos de preparativa para empezar con el piramidal, de tal forma que vamos a cruzar nuestro pie del lado derecho sobre la rodilla izquierda y nos la vamos a llevar al pecho, manteniendo ahí unos 20 segundos. Un estiramiento suave. Tenemos que poder aguantarlo sin problema. Descansamos. Vamos preparándonos para el cambio de pierna. Ahora es el tobillo izquierdo el que se apoya sobre la rodilla derecha y me abrazo para ir a por otros 20 segundos, estirando bien ese piramidal. Mantengo, aguanto bien el estiramiento. Últimos segundos. Descansamos las dos piernas. Y ahora, para estirar los isquiotibiales, vamos a comenzar por nuestra pierna derecha. Nos la vamos a llevar al pecho suavemente y la punta del pie va a ir hacia el techo. Desde aquí vamos a hacer pequeños ejercicios con el pie hacia arriba y hacia abajo para ir destensando ese nervio ciático que se nos ha quedado atrapado en nuestra cadena posterior. Descansamos pierna derecha. Preparamos pierna izquierda, abrazamos el muslo por detrás, llevamos la rodilla al pecho y estiramos. Posición de estiramiento. Realizamos movimientos de flexoextensión con el pie. Eso es. Unos segundillos más. Vamos movilizando nuestro nervio ciático. Descansamos pierna izquierda. Y lo que vamos a realizar ahora para nuestras lumbares es llevar las rodillas al pecho y las vamos a dejar caer hacia un lado. Llevamos rodillas al pecho, las dejamos caer hacia la derecha y con la mano derecha voy a realizar un pequeño empuje para notar cómo se estiran bien las lumbares, las dorsales. Volvemos al centro. Vamos preparando el lado izquierdo. Llevamos rodillas al pecho. Dejamos caer suavemente. Me ayudo del brazo izquierdo para aumentar un pelín más el empuje. Y mantengo sus últimos segundos. Un poquito más. Perfecto. Pasamos a posición boca abajo y desde aquí lo que vamos a hacer es cruzar nuestra pierna derecha para colocar la rodilla entre las manos y vamos a dejar caer el peso hacia nuestra cadera. Desde ahí vamos a aguantar nuestros 20 segundos, suave, despacito, intentando estirar sin hacerme ningún tipo de daño. Cambio de pierna. Preparo mi cadera izquierda, dejo caer el peso, suavemente, despacito, son los últimos segundos, noto cómo me estira bien del glúteo, de la cadera, se va ligando poco a poco mi nervio ciático, unos segunditos más y finalmente completamos. Bien, recordad chicos también súper importante que esta rutina la podéis repetir 2, 3, 4 veces, las que queráis, las que os haga falta para poder ir aliviando poco a poco ese nervio ciático y nos vemos en el próximo vídeo, en el preguntas más comunes sobre la ciática. Si has llegado hasta aquí, ahora te animo a que le dejes un buen like si este vídeo te ha resultado útil, que lo compartas con esa persona a la que le pueda ayudar a aliviar este dolor ciático que pueda tener. Y por supuesto que nos dejes en comentarios qué próxima patología te gustaría ver en nuestra sección de la consulta de Fisioben. Por mi parte, hoy nada más. Espero que este vídeo de verdad te haya resultado de ayuda. Recuerda que el movimiento también es salud y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!